La cuenca del Papaloapan se localiza en la vertiente sur del Golfo de México, entre los 17 y 19 grados de latitud norte y los 95 y 97 grados 40 minutos de longitud oeste. Su nombre proviene del náhuatl, Río de las Mariposas. Con una superficie de más de 46.000 kilómetros cuadrados, la cuenca abarca territorios de Oaxaca, Veracruz y Puebla, y es reconocida como el segundo sistema hidrológico más importante de México, después del Grijalba-Usumacinta. Por sus dimensiones, la cuenca se divide en dos regiones: el Alto Papaloapan, que desciende desde la Sierra Madre de Oaxaca hacia las tierras bajas, con altitudes cercanas a los 100 metros sobre el nivel del mar; el Bajo Papaloapan, la amplia llanura costera del Sotavento, que se extiende hasta encontrarse con la Sierra de los Tuxtlas. El río Papaloapan nace de la confluencia de los ríos Tonto y Santo Domingo, pero recibe también las aguas de afluentes como el Obispo, el Tezechuacán y el San Juan Evangelista. En conjunto, el sistema drena un caudal de más de 44.500 millones de metros cúbicos al año, equivalente al 12% del agua superficial de todo el país. Desde mediados del siglo XX, el gobierno mexicano planteó la necesidad de aprovechar esta riqueza hídrica. En 1944 se creó la Comisión del Papaloapan, inspirada en el modelo del Tennessee Valley Authority de Estados Unidos. Su objetivo: transformar la región en un polo de desarrollo agrícola, ganadero e industrial, al tiempo que se buscaba mitigar las recurrentes inundaciones que devastaban las tierras del Bajo Papaloapan. El primer gran paso fue la construcción de la presa Miguel Alemán, concluida en 1955 sobre el río Tonto. Su vaso cubrió 47.000 hectáreas y significó el primer desplazamiento masivo de pueblos indígenas mazatecos, que debieron abandonar sus tierras ancestrales en la región de Teotitlán y Huautla de Jiménez. Años después, la Comisión del Papaloapan impulsó un segundo proyecto: la presa Cerro de Oro, sobre el río Santo Domingo, en el municipio de San Lucas Ojitlán, Oaxaca, a 19 kilómetros de Tuxtepec. Su construcción comenzó en 1972 y concluyó en 1980 con una cortina de 60 metros de altura y 860 metros de longitud. El espejo de agua de Cerro de Oro alcanzó una capacidad de 380 millones de metros cúbicos. A través de un canal artificial, el Tajo de Pescaditos, sus aguas fueron conectadas con el vaso de la presa Miguel Alemán. Así se formó un lago artificial navegable de más de 75.000 hectáreas, con un volumen total de 13.000 millones de metros cúbicos, considerado el segundo más grande del país. En el discurso oficial, la presa fue presentada como un triunfo de la ingeniería hidráulica mexicana. Se afirmaba que gracias a ella, la probabilidad de inundaciones en el Bajo Papaloapan se reducía de un 54% anual a apenas un 5%. El gobierno prometía también impulsar la irrigación de nuevas tierras, la generación de energía hidroeléctrica y el establecimiento de agroindustrias que transformarían la vida de la región. Pero detrás de la retórica del progreso se ocultaba una realidad mucho más dolorosa. La presa Cerro de Oro inundó más de 22.000 hectáreas de selvas, cafetales y tierras de cultivo, provocando el desplazamiento forzado de alrededor de 26.000 personas, en su mayoría chinantecos, aunque también mazatecos, mixes y mestizos de la región. Los pobladores fueron trasladados principalmente a colonias agrícolas de Veracruz, en municipios como Playa Vicente, Isla, Tres Valles y Rodríguez Clara. Otros fueron reubicados en tierras marginales de Oaxaca. El proceso de reasentamiento estuvo mal planificado. Las nuevas parcelas eran mucho menos fértiles. En algunos casos estaban cubiertas de monte virgen, y la infraestructura prometida nunca se cumplió del todo. El desarraigo fue brutal. Las familias dejaron atrás no solo sus casas y milpas, sino también sus cementerios, sus montes sagrados, sus ríos y cascadas, espacios cargados de significado espiritual. Para los chinantecos, la tierra no era solo un medio de subsistencia, era la base de su cosmovisión, de su lengua y de su identidad cultural. Al perderla, se rompió un tejido comunitario que había tardado siglos en consolidarse. Además, el ecosistema de la región sufrió una transformación irreversible. Grandes extensiones de selva alta perennifolia quedaron sumergidas bajo el agua,
alterando para siempre la flora y fauna locales. El río Santo Domingo, antes fuente de vida y de pesca, quedó reducido a un brazo más del embalse. En ese contexto, los beneficios prometidos nunca llegaron en la magnitud anunciada. El control de inundaciones sí se logró parcialmente, pero la irrigación agrícola y el desarrollo económico de la cuenca fueron mucho más limitados de lo previsto. En contraste, la deuda social y cultural con los pueblos desplazados sigue abierta hasta hoy. Para los chinantecos, la presa Cerro de Oro no representó modernidad, sino etnocidio, la desaparición forzada de su forma de vida ancestral en nombre del progreso nacional, la fragmentación de las comunidades, la pérdida de la lengua en las zonas de reasentamiento, el empobrecimiento de miles de familias y la ruptura del vínculo con la tierra son heridas que permanecen vivas 4 décadas después. La Comisión del Papaloapan fue disuelta en 1986, tras críticas por corrupción y fracaso en varios de sus proyectos. Pero las presas permanecen, recordando la lógica del desarrollismo del siglo XX. Proyectos de gran escala que privilegiaron la producción agroindustrial sin considerar el costo humano y cultural de quienes habitaban esos territorios. Hoy, cuando se habla de la cuenca del Papaloapan, las cifras oficiales suelen destacar el volumen de agua almacenado, las hectáreas protegidas contra inundaciones o el potencial hidroeléctrico. Sin embargo, para los pueblos chinantecos, la historia se cuenta de otra manera, la de un pueblo que fue arrancado de su tierra, que vio desaparecer bajo el agua sus recuerdos y que, a pesar de todo, sigue resistiendo para mantener viva su identidad. La presa Cerro de Oro es, al mismo tiempo, un símbolo de la modernidad hidráulica mexicana y un recordatorio del costo oculto de los megaproyectos, el precio humano y cultural que pagaron miles de familias indígenas para que otros hablaran de progreso. Ay, que sí, que no, al Papaloapan trovando por esta bella región. Aunque casi me esté ahogando, más firme mi corazón, que aunque haya inundación, yo siempre estaré cantando. La gran destrucción total, el gran río en su caudal nos hizo pensar un rato. Hoy que recuerdo este dato, se comenzó muy formal. Presa Miguel Alemán se construyó con decoro y ahora la gran Cerro de Oro que viene a aliviar el mal. Para cuando yo me muera le de rogar a mi gente para cuando yo me muera, que metan mi calavera en un tonel de aguardiente y que escarmiente el que quiera y el que no escarmiente. Ay, que sí, que no. Qué bonito es cuando llueve y suena la palma real, y suena la palma real, qué bonito es cuando llueve. Dan las 8 y dan las 9 y yo sin poderte hablar, pero quedamos pendientes para cuando haya lugar. Ay, que sí, que no, me voy y no me despido, y pronto daré la vuelta, porque me tienen engreído los claveles de tu huerta. No seas ingrata conmigo, déjame la puerta abierta.